¿Alguna vez te has sentido traicionado por alguien que amas? Imagina recibir una llamada donde te informan que vendieron tus recuerdos más preciados sin tu permiso. Pero, ¿y si esa traición fuera en realidad el comienzo de una lección que cambiaría dos vidas para siempre? Esta historia de venganza silenciosa y redención te mostrará cómo la sabiduría puede ser más poderosa que cualquier confrontación. ¿De qué parte del mundo nos estás viendo hoy? Cuéntamelo en los comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu like si quieres más historias que te harán reflexionar sobre el verdadero valor de la familia. Siempre creí que los peores dolores llegaban con el luto, con la ausencia definitiva. Esteban se fue hace 6 meses y aunque su partida dejó un vacío en mi pecho que parecía insondable, nunca imaginé que el verdadero dolor vendría de quien aún permanecía viva, mi hija. Era martes cuando sonó el teléfono. Lo recuerdo porque los martes suelo preparar chiles en 1900 nogada, la receta que mi madre me enseñó y que Esteban adoraba. Mis manos olían a granada y perejil cuando descolgué el auricular. La voz de Itzel sonaba distante, como si llamara desde otro mundo, no solo desde otro país. Mamá, te llamo rápido porque estamos por abordar. Solo quería avisarte que vendimos la casa de Tulum y el Valiant de papá. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Ese automóvil era el orgullo de Esteban. Lo había restaurado con sus propias manos durante años. Y la casa de playa, ahí habíamos construido los únicos recuerdos felices como familia. ¿Cómo que vendieron? ¿Quiénes? Alcancé a preguntar, mientras mi voz se quebraba como una rama seca. Gael y yo, mamá, necesitábamos el dinero para nuestro viaje a Europa. Te hubiera consultado, pero ya sabes cómo son estas cosas de bienes raíces. Surgen compradores y hay que actuar rápido. Mentira. Sabía que era mentira. Los bienes raíces nunca fueron rápidos para nadie, menos en México. Pero Itzel, esas propiedades... No, perdón, mamá. Están llamando a nuestro vuelo. Te llamo cuando lleguemos a Madrid. Cuídate mucho. El pitido del teléfono me devolvió al silencio de mi cocina. Los chiles quedaron a medio rellenar sobre el mármol, como mis pensamientos, interrumpidos y expuestos. A mis 71 años, había aprendido que el llanto inmediato es un lujo que pocas traiciones merecen. Esta no lo merecía. Esta exigía algo más profundo que lágrimas. Me senté lentamente en la mecedora que Esteban había tallado para mí. Cuando supimos que Itzel venía en camino, cerré los ojos. La Ciudad de México rugía fuera de mi ventana, ajena a mi pequeño apocalipsis personal. ¿Qué harías tú, Esteban?, susurré al aire cargado de especias, y casi pude escuchar su risa tranquila, esa que aparecía cuando yo me angustiaba por pequeñeces. Pero esto no era una pequeñez, era mi propia hija, arrebatándome los últimos vestigios materiales de nuestra historia. No lloré. En cambio, me levanté, guardé la comida a medio preparar y... caminé hasta el estudio de Esteban. Había llegado el momento de abrir aquel sobre. El estudio de Esteban permanecía intacto desde su partida. No había tenido el valor de reorganizarlo, de borrar su presencia que aún vivía en cada libro subrayado, en cada pluma gastada por sus dedos. Era como un museo pequeño y privado dedicado a su memoria, donde el tiempo parecía haberse detenido una tarde de enero. Me senté en su sillón de cuero agrietado y contemplé las fotografías en blanco y negro que adornaban las paredes. Eran instantáneas de nuestra vida juntos, nuestra boda sencilla en Coyoacán, Itzel recién nacida entre mis brazos exhaustos, los tres frente al Valiant, el día que por fin quedó restaurado. Esteban siempre prefirió el blanco y negro. Decía que los colores distraían de la verdadera esencia de los momentos. Los recuerdos importantes no necesitan color, Jimena, me decía. Se sienten, no se ven. ¿Qué sentiría él ahora, sabiendo que Itzel había vendido su adorado automóvil? ¿Qué sentiría al saber que nuestra casa de Tulum, donde pasamos cada verano durante 30 años, ahora pertenecía a extraños? Acaricié la fotografía donde aparecíamos los tres en la playa. Itzel tendría unos 12 años, con sus trenzas despeinadas por el viento y esa sonrisa que prometía bondad. ¿Dónde quedó esa niña? ¿En qué momento se transformó en esta mujer capaz de vender nuestros recuerdos sin pestañear? Quizás la culpa era nuestra. Quizás la habíamos malcriado, concediéndole cada capricho, cada deseo. O quizás la culpa era de Gael, ese hombre que nunca me inspiró confianza con sus trajes caros y sus promesas de inversiones milagrosas.
No es bueno para ella, le había dicho a Esteban cuando Itzel nos lo presentó. Dale tiempo, mi amor, respondió él con esa paciencia infinita que siempre me desconcertaba. La gente puede sorprendernos. Y vaya que Gael nos había sorprendido, pero no de la manera que Esteban esperaba. Me levanté y me dirigí al librero. Detrás del tomo, desgastado de 100 años de soledad, el libro favorito de mi esposo, estaba el sobre manila que él me había entregado días antes de morir. Lo recordaba perfectamente. Estábamos solos en la habitación del hospital. La noche había caído sobre la ciudad y él parecía inusualmente lúcido después de días de morfina y delirios. Jimena, me había dicho, apretando mi mano con una fuerza sorprendente, cuando te sientas preparada, cuando realmente lo necesites, abre esto. No antes. Lo había guardado sin preguntar más. Sabía que Esteban nunca hacía nada sin propósito, y si había un momento para descubrir el suyo, era este. Tomé el sobre entre mis manos arrugadas. Pesaba, contenía varios papeles. Mi corazón latía con fuerza mientras lo abría con cuidado, como quien destapa una antigua botella de vino, sin saber si encontrará un tesoro o vinagre. El sobre olía a Esteban, a su loción de maderas y a ese imperceptible aroma a tabaco que nunca lo abandonó, aunque dejó de fumar cuando nació Itzel. Mis dedos temblaban ligeramente mientras extraía los documentos, pulcramente ordenados y sujetos con un clip dorado que reconocí de inmediato. Fue mi regalo en nuestro aniversario número 40. La primera página contenía una carta manuscrita. La caligrafía inclinada de Esteban, esas letras que parecían siempre apuradas por llegar al final de la página, ahora se mostraban meticulosamente trazadas, como si hubiera invertido horas en cada palabra. Mi querida Jimena, si estás leyendo esto, significa que he partido ya y que te encuentras en un momento de necesidad. Siempre fuiste la más fuerte de los dos, aunque insistieras en lo contrario. Tu fortaleza no reside en no sentir dolor, sino en seguir adelante a pesar de él. Durante nuestros 50 años juntos, tomé algunas decisiones sin consultarte, no por falta de confianza, sino porque quería protegerte de preocupaciones innecesarias. Una de esas decisiones tiene que ver con nuestro patrimonio. Mientras tú creías que vivíamos únicamente de mi pensión y nuestros modestos ahorros, la verdad es que desde hace 30 años he estado invirtiendo silenciosamente. Lo que comenzó como una pequeña herencia de mi padre se ha convertido en algo considerable. Nunca te lo dije porque quería que Itzel nos amara por quienes éramos, no por lo que teníamos. Quería que ella aprendiera el valor del trabajo honesto, como tú y yo lo aprendimos. Quizás me equivoqué al ocultártelo, pero mis intenciones siempre fueron proteger lo que más valorábamos, nuestra familia. En las páginas siguientes encontrarás todos los detalles. Tadeo Méndez, mi abogado y amigo de confianza, tiene instrucciones de ayudarte con todo lo necesario. Su número está en la última página. Recuerda que el dinero es solo una herramienta, mi amor. Úsala con la misma sabiduría con la que has tejido cada aspecto de nuestra vida juntos. Siempre tuyo, Esteban. Las lágrimas nublaron mi vista, no por la revelación de dinero oculto, sino por reconocer en esas líneas al hombre que amé durante media vida, prudente, previsor, siempre pensando más allá del horizonte visible. Con manos temblorosas pasé a los siguientes documentos: títulos de propiedad, certificados de acciones, estados de cuenta bancarios. A medida que avanzaba en la lectura, mi respiración se volvía más superficial. No éramos ricos en el sentido ostentoso de la palabra, pero teníamos mucho más de lo que jamás imaginé. 6 inmuebles, incluyendo un edificio entero en 1900. Polanco, el mismo donde Itzel y Gael vivían en el penthouse, pagando una renta sorprendentemente baja a un administrador. Participaciones en 3 empresas sólidas y una cuenta en dólares con una suma que me hizo sentarme para no caer. Entre los papeles había también un informe detallado sobre la casa de Tulum y el Valiant. Según los documentos, ambos estaban a mi nombre exclusivamente, no en copropiedad con Itzel, como ella evidentemente creía, lo que significaba que la venta que mi hija acababa de realizar era completamente ilegal. El teléfono de Tadeo Méndez estaba anotado con la letra precisa de Esteban en la última página, junto a una nota: confía en él, como yo lo hice. Observé el estudio silencioso,
la luz del atardecer filtrándose por las persianas y dibujando rayas doradas sobre los papeles que ahora descansaban en mi regazo. Afuera, la Ciudad de México continuaba su ritmo implacable. Dentro de mí, algo comenzaba a cambiar. No era ira lo que sentía, ni siquiera indignación. Era una extraña sensación de calma, como la que precede a las grandes tormentas. Tomé el teléfono y marqué el número de Tadeo Méndez. «Buenas tardes», dije cuando una voz grave respondió al otro lado. «Soy Jimena Vidal, viuda de Esteban Aguirre. Creo que tenemos mucho de qué hablar». La oficina de Tadeo Méndez olía a cuero y a café recién hecho. Era un espacio sobrio, con libreros de madera oscura que llegaban hasta el techo y ventanales que daban a la Alameda Central. El abogado, un hombre de unos 60 años con canas prematuras y ojos astutos, me recibió como si me conociera de toda la vida. «Doña Jimena, es un honor conocerla al fin», dijo, estrechando mi mano con firmeza. «Esteban hablaba de usted constantemente». Me senté frente a su escritorio, aferrando mi bolso donde llevaba todos los documentos del sobre. Afuera llovía, una de esas lluvias repentinas de la Ciudad de México que transforman las calles en ríos y el cielo en una sábana gris. «¿Desde cuándo conocía usted a mi esposo?», pregunté, estudiando su rostro en busca de señales de engaño. «Casi 30 años», respondió sin titubear. «Nos conocimos cuando él buscaba asesoría para su primera inversión importante. Con el tiempo, nos hicimos amigos». Sentí una punzada de dolor. 30 años de amistad que Esteban nunca mencionó. 30 años de secretos financieros que nunca compartió conmigo. «Debe usted estar sorprendida», continuó Tadeo, como leyendo mis pensamientos. Esteban se debatió muchas veces sobre si debía contarle todo, pero tenía esta idea. «De protegernos a Itzel y a mí», completé. «Lo explica en su carta». Tadeo asintió, sirviendo 2 tazas de café. Su esposo era un hombre extraordinariamente inteligente para los negocios, doña Jimena. Comenzó con poco, pero tenía instinto. Sabía cuándo comprar, cuándo vender, cuándo esperar. Y sobre todo, sabía mantener un perfil bajo. Le mostré los documentos y le expliqué la situación con Itzel, la venta ilegal de la casa y el automóvil. Tadeo escuchó atentamente, tomando notas ocasionales en una libreta pequeña. «Legalmente, esto es muy simple», dijo cuando terminé. «Esas propiedades son suyas. Su hija no tenía derecho a venderlas. Podemos invalidar la transacción de inmediato». «¿Y los compradores?», pregunté. «Recibirán su dinero de vuelta, por supuesto. Puede haber alguna compensación por inconvenientes, pero nada significativo considerando su situación financiera actual». Asentí lentamente, procesando la información. La situación era clara desde el punto de vista legal, pero emocionalmente era un laberinto. Mi hija me había traicionado. Había intentado despojarme de mis recuerdos más preciados por un capricho. ¿Cómo debía responder a eso? «Hay algo más que debes saber», dijo Tadeo, interrumpiendo mis reflexiones. «El edificio donde vive Itzel con su esposo es suyo. Esteban lo compró hace 15 años. Lo sé, está en los documentos. Lo que no está en los documentos es que Itzel y Gael pagan menos de la mitad del valor real de la renta. Esteban arregló todo para que ellos creyeran que estaban obteniendo un descuento especial del administrador, que trabaja para nosotros, por supuesto». Sentí una risa amarga formándose en mi garganta. Incluso en esto, Esteban había sido meticuloso, ayudando a nuestra hija sin que ella lo supiera, preservando su orgullo mientras la protegía silenciosamente. «Puedo seguir con este arreglo», continuó Tadeo, «o podemos cambiar los términos. Como propietaria, es su decisión». Miré por la ventana. La lluvia había amainado, dejando un brillo húmedo sobre las hojas de los árboles de la Alameda. Una idea comenzaba a formarse en mi mente, no como un plan concreto todavía, sino como una intuición, una posibilidad. «Quiero recuperar la casa y el Valiant», dije finalmente, «y quiero asumir el control de todas mis propiedades, incluyendo el edificio donde vive mi hija. Pero no quiero que Itzel sepa nada todavía». Tadeo me observó con renovado interés. «¿Puedo preguntar qué está planeando, doña Jimena?». Tomé un sorbo de café antes de responder. Estaba fuerte y ligeramente amargo, como las decisiones que debía tomar. «No estoy planeando una venganza, si es lo que piensa. Estoy planeando una lección. La lección que Esteban siempre quiso darle a Itzel, pero nunca encontró el momento adecuado».
Tadeo sonrió por primera vez desde que comenzó nuestra reunión. Esteban tenía razón sobre usted, dijo. Dijo que era la persona más sabia que había conocido. No se confunda, licenciado. No es sabiduría lo que me mueve ahora. Es amor. Un amor que a veces necesita ser severo para ser verdadero. Durante las semanas siguientes, Tadeo se convirtió en mi guía a través del laberinto de propiedades, inversiones y cuestiones legales que Esteban había dejado. Nos reuníamos 2 veces por semana en su oficina, siempre a las 10 de la mañana, siempre con ese café fuerte que ya comenzaba a gustarme. Era extraño descubrir esta nueva faceta de mi vida a los 71 años. Yo, que había sido maestra de primaria durante 4 décadas, que sabía más de pedagogía que de finanzas, ahora me encontraba aprendiendo sobre rendimientos, impuestos prediales y contratos de arrendamiento. «Tiene usted una mente privilegiada, doña Jimena», comentó Tadeo una mañana, mientras revisábamos los estados financieros de una de las empresas. «Aprende con una rapidez sorprendente. Cuando uno ha enseñado a leer a cientos de niños», respondí, «aprende que cualquier conocimiento puede simplificarse. Solo hay que encontrar el método adecuado». Tadeo se había convertido en más que un asesor legal. Era mi confidente, el único que conocía mis intenciones respecto a Itzel. No las juzgaba, pero ocasionalmente ofrecía perspectivas que yo no había considerado. «¿Ha tenido noticias de su hija?», preguntó en una de nuestras reuniones. «Ni una llamada», respondí. «Se suponía que me contactaría cuando llegaran a Madrid. Han pasado 3 semanas». Tadeo asintió pensativamente. «Hemos recuperado legalmente la casa de Tulum y el Valiant», dijo cambiando de tema. «Los compradores fueron comprensivos cuando les explicamos la situación. El auto está en un depósito seguro y la casa ha sido limpiada y cerrada, como usted pidió». «Gracias, Tadeo». Respecto al edificio de Polanco, el administrador me informa que su yerno ha estado preguntando sobre la posibilidad de comprar el penthouse. Aparentemente, quiere invertir parte del dinero de la venta de sus propiedades. Sentí una punzada de indignación. No solo habían vendido mis recuerdos. Ahora Gael quería usar ese dinero para comprar algo que, irónicamente, ya me pertenecía. ¿Qué le respondió el administrador? Siguiendo sus instrucciones, le dijo que los propietarios no están interesados en vender por el momento. Asentí, satisfecha. Cada pequeña decisión era una pieza de un rompecabezas mayor que se iba formando en mi mente. «Doña Jimena», dijo Tadeo después de un momento de silencio, «si me permite la pregunta, ¿qué espera conseguir exactamente con todo esto?». La pregunta quedó flotando entre nosotros, pesada como el aroma del café. ¿Qué esperaba yo? ¿Venganza? ¿Justicia? ¿Reparación? «Quiero que mi hija entienda el valor de lo que intentó quitarme», respondí finalmente. «No el valor monetario, sino el valor emocional, familiar. Quiero que comprenda que las cosas más importantes no se venden ni se compran. Se ganan, se cultivan, se respetan». «¿Y cree que aprenderá esa lección si usted simplemente recupera sus propiedades y la confronta?». «No», admití. «Por eso estoy esperando. Itzel debe experimentar las consecuencias de sus acciones. Debe sentir, aunque sea por un breve tiempo, lo que significa perder algo valioso». Tadeo me miró con una mezcla de admiración y preocupación. «Es usted una mujer formidable, doña Jimena, pero tenga cuidado. A veces, las lecciones más duras pueden alejar para siempre a quienes queremos enseñar». Sus palabras me acompañaron durante el trayecto a casa. La Ciudad de México bullía alrededor del taxi, indiferente a mis dilemas personales. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿O estaba dejando que el dolor de la traición nublara mi juicio? Al llegar a casa, encontré un mensaje en la contestadora. Era Itzel. Su voz sonaba extraña, tensa. «Mamá, sé que debí llamar antes. Hemos tenido complicaciones. Regresamos a México la próxima semana. Necesito hablar contigo. Es importante. Te quiero». El mensaje terminaba abruptamente, sin explicaciones sobre las complicaciones, sin preguntas sobre cómo estaba. Yo, sin mencionar siquiera la venta de la casa y el automóvil, me senté en la mecedora de Esteban, escuchando el crujido familiar de la madera bajo mi peso. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo mi pequeña sala de tonos anaranjados. «Tu hija regresa, Esteban», dije en voz alta. «Creo que tu plan está a punto de comenzar». La semana transcurrió con una lentitud exasperante. Cada día revisaba el correo esperando alguna carta de Itzel.
Cada noche miraba el teléfono anticipando una llamada más, detallada. Nada llegó. Para ocupar mi mente, me dediqué a reorganizar el estudio de Esteban, no para borrar su presencia, sino para integrarla mejor con la mía. Coloqué mis libros de pedagogía junto a sus tratados de historia, mis carpetas de planes de clase junto a sus documentos financieros. El espacio dejó de ser un santuario intocable para convertirse en un lugar vivo donde el pasado y el presente conversaban. Entre sus pertenencias encontré una pequeña libreta de notas que nunca había visto. Estaba llena de pensamientos breves, reflexiones y citas que Esteban había ido recopilando a lo largo de los años. Una de ellas, subrayada varias veces, captó mi atención. El amor verdadero no es proteger a alguien de todas las tormentas, sino enseñarle a navegar en aguas turbulentas. Era su letra, pero las palabras parecían escritas para mí, para este momento preciso, como si Esteban, desde su ausencia, me estuviera guiando. El jueves recibí una llamada de Tadeo. «Tengo información que podría interesarle», dijo sin preámbulos. «Mi contacto en la agencia de viajes me confirma que su hija y su yerno regresaron ayer a México, pero por separado. Ella llegó por la mañana, él por la noche». «¿Separados?», pregunté, sintiendo que algo importante se estaba revelando. «Hay más. He estado revisando los movimientos financieros recientes, como me pidió. Los fondos de la venta de su casa de Tulum y el Valiant fueron depositados en una cuenta conjunta, pero hace 2 semanas, casi todo el dinero fue transferido a una cuenta en Suiza, una cuenta a nombre exclusivo de Gael Montero». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, no por el dinero en sí, que sabía recuperaríamos legalmente, sino por lo que esto significaba para Itzel. «¿Cree usted que él? Parece que su yerno ha abandonado a su hija, doña Jimena, y se ha llevado casi todo el dinero». Me senté lentamente, procesando la información. Una parte de mí, la madre que nunca deja de serlo, quería correr a buscar a Itzel, protegerla, consolarla. Otra parte, la mujer que había sido traicionada, me recordaba que esta era precisamente la lección que ella necesitaba aprender. «¿Dónde está ella ahora?», pregunté finalmente. «Según nuestro administrador, regresó al penthouse de Polanco anoche, sola». Asentí, aunque Tadeo no podía verme a través del teléfono. «Hay algo más que debes saber», continuó el abogado. «Revisando detenidamente las transacciones de la venta de sus propiedades, encontramos irregularidades en las firmas. Creemos que Gael pudo haber falsificado la firma de Itzel en varios documentos. ¿Eso significa que ella podría no haber estado completamente al tanto de la venta? Es posible, aunque también pudo haber firmado sin leer los detalles. En cualquier caso, esto nos da una ventaja legal adicional». Me quedé en silencio, considerando esta nueva información. Los hilos invisibles que Esteban había tejido durante décadas ahora se entrelazaban con los acontecimientos recientes, creando un tapiz complejo que yo apenas comenzaba a descifrar. «¿Qué quiere hacer, doña Jimena?», preguntó Tadeo tras mi prolongado silencio. «Esperaremos», respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. «Itzel dijo que vendría a verme. Dejemos que venga por su propia voluntad, con sus propias explicaciones. ¿Y si no viene? Vendrá», dije con certeza. Cuando uno lo pierde todo, siempre regresa a sus raíces. Después de colgar, me acerqué a la ventana. El jacarandá del jardín había comenzado a florecer, salpicando el verde con explosiones de púrpura. Esteban siempre decía que era el árbol más honesto. Solo florecía cuando estaba listo. Nunca antes, nunca después. Como Itzel, pensé, florecería cuando estuviera lista, y yo estaría ahí para verlo. No tuve que esperar mucho. 3 días después, un domingo por la tarde, el timbre sonó. A través de la mirilla vi a Itzel, irreconocible, el cabello desaliñado, sin maquillaje, con ropa que parecía haber sido elegida apresuradamente. Sus ojos, tan parecidos a los de Esteban, estaban enrojecidos e hinchados. Abrí la puerta y nos quedamos mirándonos en silencio. Había ensayado mentalmente este momento, lo que diría, cómo mantendría la compostura, cómo no cedería inmediatamente al impulso maternal de consolarla. Pero todos mis ensayos se desvanecieron cuando ella, mi única hija, la niña que una vez cabía completa en mis brazos, se derrumbó frente a mí. «Mamá», sollozó, y en esa única palabra cabía todo un universo de dolor. La abracé en silencio,
permitiéndole liberar lo que claramente había estado conteniendo durante días. Su cuerpo temblaba contra el mío, y por un momento fugaz, recordé cuando tenía 5 años y venía a mi cama durante las tormentas, temblando exactamente de la misma manera. La llevé hasta la sala y preparé té de manzanilla, el mismo que le daba cuando estaba enferma de niña. Esperé pacientemente a que se calmara lo suficiente para hablar. Gael se fue, dijo finalmente, con la voz ronca. Se llevó casi todo. El dinero. Me dejó por una mesera que conoció en Barcelona. Una chica de 22 años. Asentí, fingiendo sorpresa, aunque ya conocía gran parte de la historia gracias a Tadeo. Lo siento, hija. No es solo eso, mamá, continuó, mirando la taza entre sus manos. Estoy en problemas. Hay deudas, muchas deudas, y problemas legales por la venta de la casa y el auto. La casa y el auto que me pertenecían, dije, manteniendo un tono neutro, sin acusación. Itzel levantó la mirada, sorprendida. Papá dijo que estaban a nombre de ambas, que yo tenía derecho a... Tu padre nunca dijo eso, Itzel. Esas propiedades siempre estuvieron a mi nombre, exclusivamente. Vi la confusión en su rostro, seguida por la comprensión y luego por la vergüenza. Gael me dijo que había verificado los documentos, que legalmente podíamos... Se interrumpió, dándose cuenta de la magnitud de lo que había hecho. Oh, Dios mío, mamá. Lo siento tanto. No sabía, te juro que no sabía. Parte de mí quería creerle. Otra parte recordaba su llamada apresurada, la forma en que evitó cualquier discusión, cómo no me llamó durante semanas. Hubo complicidad, incluso si no conocía todos los detalles legales. ¿Por qué no me consultaste, Itzel? ¿Por qué no me llamaste antes de tomar una decisión así? Bajó la mirada nuevamente, incapaz de sostener la mía. Teníamos problemas económicos. Gael había hecho inversiones que salieron mal. Dijo que necesitábamos el dinero urgentemente, que era temporal, que después compraríamos una casa mejor para ti. ¿Y el Valiant? ¿También era temporal vender el automóvil que tu padre restauró durante años? Las lágrimas volvieron a brotar de sus ojos. Fue idea de Gael. Dijo que era solo un auto viejo, que no tenía sentido guardarlo por sentimentalismo, que podríamos comprar uno nuevo cuando... No era solo un auto viejo, la interrumpí, sintiendo por primera vez que mi voz se quebraba. Era el proyecto de vida de tu padre. Cada tornillo, cada pieza, tenía una historia. Él te las contaba cuando eras pequeña, ¿recuerdas? Te sentaba en su regazo mientras trabajaba en el garaje y te explicaba qué hacía cada parte. Itzel asintió, el rostro contraído por el dolor y la culpa. Lo recuerdo, susurró. Lo recuerdo todo. Nos quedamos en silencio. El reloj de pared, otro regalo de Esteban, marcaba el paso del tiempo con un tic-tac constante, como un corazón mecánico que no conoce el dolor ni la traición. ¿Qué voy a hacer ahora, mamá?, preguntó finalmente Itzel. Gael dejó deudas enormes. El banco amenaza con embargar el penthouse. Hay demandas pendientes. No tengo trabajo, no tengo ahorros, no tengo nada. La miré detenidamente. Mi hija de 47 años, que siempre había vivido en la abundancia, primero bajo nuestro techo y luego bajo el ala financiera de Gael, ahora enfrentaba la ruina total. Parte de mí quería decirle allí mismo la verdad, que era rica, que el edificio donde vivía era mío, que podía resolver todos sus problemas con una llamada a Tadeo. Pero recordé las palabras subrayadas en la libreta de Esteban. El amor verdadero no es proteger a alguien de todas las tormentas, sino enseñarle a navegar en aguas turbulentas. Puedes quedarte aquí conmigo, dije finalmente. El cuarto donde creciste sigue siendo tuyo. El alivio en su rostro fue inmediato, pero efímero. ¿Y las deudas? ¿Los problemas legales? Nos ocuparemos de eso paso a paso, respondí. Pero Itzel, debes entender algo. No puedo, ni voy a resolver todo por ti. Tienes 47 años. Es hora de que aprendas a sostenerte por ti misma. Vi la sorpresa en sus ojos. Nunca le había hablado así. Siempre había sido Esteban quien ponía límites, quien exigía responsabilidad. Yo era la madre comprensiva, la que siempre cedía. Lo entiendo, dijo, aunque su tono sugería lo contrario. Buscaré trabajo, cualquier trabajo. Bien, respondí, levantándome para llevar las tazas a la cocina. Mañana podemos comenzar a hacer llamadas.
Tengo algunas amigas en escuelas privadas que podrían necesitar maestras, sustitutas. Mamá, dijo Itzel cuando me alejaba, recuperaremos la casa de Tulum y el Valiant, ¿verdad? Encontraremos la manera. Me detuve en el umbral, de espaldas a ella para que no viera la leve sonrisa que se formó en mis labios. Quizás, hija, quizás. Itzel se instaló en su antigua habitación como una extraña que regresa a un país que ya no reconoce. Observé cómo miraba con nostalgia los pósters descoloridos de grupos musicales que habían dejado de existir hacía décadas, la colección de muñecas que nunca permitió que donáramos, los trofeos escolares cubiertos de polvo. Es como entrar en una cápsula del tiempo, comentó la primera noche, sentada en la cama donde había soñado sus sueños de adolescente. Nunca tuve el valor de cambiarla, respondí desde la puerta. Supongo que siempre esperé que regresaras algún día. No de esta manera, murmuró. Nunca es de la manera que esperamos. Los primeros días fueron incómodos. Itzel alternaba entre episodios de llanto desconsolado y periodos de determinación febril donde hacía llamadas, redactaba currículums, consultaba anuncios de empleo. Yo la observaba sin intervenir demasiado, ofreciendo consejos solo cuando me lo pedía. Una tarde, la encontré revisando sus joyas sobre la mesa del comedor. Las había extendido todas, anillos, pulseras, collares, aretes, un inventario de lujos acumulados durante años. «Voy a venderlas», dijo cuando notó mi presencia. «No todas, pero sí las más valiosas. Necesito el dinero para comenzar a pagar las deudas». Entre las joyas, reconocí varias que habían sido mías, que le había regalado en diferentes ocasiones especiales. También estaban allí las perlas que Esteban le dio cuando cumplió 15 años, y el anillo de esmeraldas de su abuela. «¿Estás segura?», pregunté, sentándome frente a ella. «Algunas tienen valor sentimental». Itzel tomó el collar de perlas entre sus dedos, acariciándolo con nostalgia. «El sentimentalismo es un lujo, mamá. Ahora lo entiendo». Sus palabras me recordaron dolorosamente lo que Gael había dicho sobre el Valiant, solo un auto viejo. ¿Había mi hija adoptado realmente esa filosofía materialista o era solo una fase nacida de la desesperación? «Algunas cosas valen más que su precio», dije suavemente. «Y algunas deudas no esperan a que resolvamos nuestros dilemas sentimentales», respondió ella con una amargura que nunca le había escuchado. No dije más. La observé mientras separaba las joyas en 2 montones, las que vendería y las que conservaría. Las perlas y el anillo de esmeraldas terminaron en el montón de venta. Al día siguiente, la acompañé a varias entrevistas de trabajo. Fue una experiencia reveladora. Itzel, que siempre había trabajado en galerías de arte o boutiques exclusivas gracias a contactos de Gael, ahora se enfrentaba a la cruda realidad de buscar empleo a los 47 años sin experiencia relevante ni referencias recientes. «No entienden que puedo aprender rápido», se quejó después de una entrevista particularmente desalentadora en 1900, una tienda departamental. «Me tratan como si fuera invisible por mi edad. Bienvenida al mundo real», respondí más secamente de lo que pretendía. Me miró sorprendida, luego dolida. «Tú siempre tuviste tu trabajo de maestra», dijo. «Nunca tuviste que empezar de cero a mi edad». «No, pero trabajé 40 años en el mismo lugar, con el mismo salario modesto, sin quejarme. Mientras tú…». Me detuve, consciente de que estaba a punto de decir algo que no podría retirarse. Itzel completó la frase por mí. «Mientras yo vivía de la generosidad de papá y luego de Gael». «Eso ibas a decir, ¿verdad?». No respondí, pero mi silencio fue confirmación suficiente. Esa noche, cuando regresamos a casa, encontré a Itzel en el estudio de Esteban, mirando las fotografías en blanco y negro. Se había puesto uno de mis suéteres viejos, demasiado grande para ella. Con el cabello recogido descuidadamente y sin maquillaje, parecía más joven y vulnerable. «Extraño a papá», dijo sin volverse. «Él sabría qué hacer ahora». «Sí, lo sabría», concordé. «Pero no lo habría hecho por ti. Te habría enseñado a hacerlo tú misma». Se volvió hacia mí con una sonrisa triste. «Eras tú quien siempre me rescataba, ¿recuerdas? Cuando reprobé matemáticas en segundo de secundaria, cuando choqué el auto a los 16, cuando dejé la universidad. Quizás ese fue mi error», admití, sentándome en el sillón de Esteban. «Rescatar en lugar de enseñar». El silencio que siguió fue pesado, pero no incómodo.
Era el silencio de dos mujeres que comenzaban a verse mutuamente con nuevos ojos. 3 días después, Itzel consiguió su primer trabajo, limpiadora nocturna en un edificio de oficinas en Reforma. El horario era terrible, de 11 p.m. a 7 a.m., el salario mínimo y el trabajo físicamente agotador. «Es solo temporal», me dijo mientras se preparaba para su primera noche, «hasta que encuentre algo mejor». La observé ponerse el uniforme gris que le habían proporcionado, tan diferente de la ropa de diseñador a la que estaba acostumbrada. Había determinación en sus movimientos, una especie de dignidad recién descubierta. «Estoy orgullosa de ti», dije sinceramente. Me miró sorprendida. Luego sonrió. Una sonrisa pequeña pero genuina, la primera desde su regreso. «Gracias, mamá. Significa mucho». Cuando se fue, me senté en la mecedora de Esteban, escuchando el crujido familiar de la madera. «Tu hija ha regresado, Esteban», dije en voz alta. «No como esperábamos, pero ha regresado». Las semanas siguientes establecieron una rutina extraña. Itzel dormía durante el día, trabajaba por la noche, y nuestros momentos juntas se reducían a desayunos que para ella eran cenas y cenas que para ella eran desayunos. La veía llegar al amanecer, exhausta, con las manos enrojecidas por los productos de limpieza y el cuerpo adolorido. Nunca se quejaba, ni del trabajo, ni del sueldo miserable, ni del trato a veces despectivo que recibía. Esta nueva Itzel, silenciosa y determinada, me desconcertaba tanto como me enorgullecía. Una mañana, cuando regresaba de su turno, la encontré revisando viejos álbumes de fotos en la sala. Parecía especialmente cansada, con círculos oscuros bajo los ojos y el cabello, ahora con canas visibles, recogido descuidadamente. «Los ejecutivos del piso 14 tuvieron una fiesta», explicó antes de que preguntara por su estado. «Dejaron un desastre increíble. Hasta el techo había manchas de vino». Me senté a su lado, observando las fotografías que miraba. Vacaciones familiares en Tulum, cuando Itzel tendría unos 8 años. «Era feliz entonces», murmuró, pasando un dedo por la imagen, donde aparecía construyendo un castillo de arena con Esteban. «No necesitábamos nada más que esa pequeña casa y el mar. Siempre fuimos felices con poco», respondí. «Ese fue el gran regalo que nos dieron nuestros padres, saber encontrar alegría en lo simple». Itzel cerró el álbum lentamente. «¿Crees que recuperaremos algún día la casa?», preguntó, con una vulnerabilidad que me recordó a la niña de las fotos. Podría haberle dicho la verdad en ese momento, que la casa ya estaba recuperada, que el Valiant estaba seguro en un depósito, que todo el patrimonio de Esteban estaba intacto y a mi nombre. Pero algo me detuvo. Todavía no era el momento. «Quizás algún día», respondí vagamente. «¿La extrañas mucho?». «Cada día», confesó. Era el único lugar donde realmente me sentía en paz. Gael nunca entendió por qué amábamos tanto esa casa simple cuando podíamos quedarnos en resorts de lujo. Porque no era la casa Itzel. Era lo que ocurría dentro de ella. Asintió, comprendiendo. Por un momento, vi en sus ojos un destello de la niña que fue, la que valoraba las conchas marinas y las estrellas de mar por encima de cualquier juguete caro. Esa misma semana, recibí una llamada de Tadeo. «Tenemos noticias importantes, doña Jimena», dijo con un tono que sugería urgencia. «Hemos encontrado evidencia sólida de que su yerno falsificó la firma de su hija en varios documentos, no solo en los relacionados con la venta de sus propiedades». «¿Qué tipo de evidencia?». «Un perito calígrafo ha confirmado que las firmas en al menos 5 documentos importantes no coinciden con la de su hija. Además, hemos localizado a Gael». Me tensé involuntariamente. «¿Dónde está?». «En Uruguay, con la joven que mencionó su hija. Pero lo más importante, está utilizando identidades falsas. Al parecer, este no es su primer fraude». Procesé la información lentamente. No me sorprendía en absoluto. Siempre había sentido que Gael ocultaba algo tras su fachada de empresario sofisticado. «¿Qué significa esto para Itzel?», pregunté, pensando en las deudas y problemas legales que mi hija enfrentaba. «Significa que podemos liberarla legalmente de la mayoría de las deudas que él contrajo. Si podemos probar que su firma fue falsificada, ella no sería responsable de esos compromisos». Una oleada de alivio me recorrió, seguida inmediatamente por dudas. Si Itzel quedaba liberada tan fácilmente de las consecuencias, ¿aprendería realmente la lección que necesitaba? «No le diga nada a mi hija todavía»,
decidí después de un momento. Necesito tiempo para pensar. Como usted diga, doña Jimena, pero no espere demasiado. Algunas de estas deudas tienen plazos apremiantes. Después de colgar, me quedé contemplando el jardín a través de la ventana. El jacarandá había perdido sus flores, dejando una alfombra púrpura sobre el césped. Pronto llegarían las lluvias intensas del verano. Esa noche, cuando Itzel se preparaba para ir al trabajo, notó mi preocupación. ¿Ocurre algo, mamá?, preguntó mientras guardaba un sándwich en su bolso. Estaba pensando en tus deudas, respondí honestamente. ¿Has considerado declararte en bancarrota? La vi tensarse. El orgullo, ese rasgo que había heredado de Esteban, apareció en su postura. No, voy a pagar cada centavo. Ya he negociado planes de pago con 2 bancos. Tomará años, pero lo haré. ¿Y si hubiera una manera de demostrar que no eres legalmente responsable de algunas deudas? Si Gael hubiera, por ejemplo, falsificado tu firma. Sus ojos se abrieron con sorpresa, luego con comprensión. ¿Crees que lo hizo? Me encogí de hombros, fingiendo que solo especulaba. Es una posibilidad. Podrías consultar con un abogado. Itzel se quedó pensativa un momento. Luego sacudió la cabeza. No, mamá. Incluso si no firmé físicamente algunos documentos, le di a Gael mi confianza, mi autorización tácita. Le permití tomar decisiones por mí durante años. Soy tan responsable como él. Su respuesta me sorprendió y conmovió profundamente. Esta nueva Itzel, dispuesta a asumir responsabilidades incluso cuando tenía una salida, era alguien a quien apenas comenzaba a conocer. Vas a llegar tarde, dije, incapaz de expresar lo que realmente sentía. Me dio un beso rápido en la mejilla y se dirigió a la puerta. ¿Mamá? Se detuvo en el umbral. Gracias por no rescatarme esta vez. Creo que necesitaba esto. Cuando la puerta se cerró tras ella, sentí lágrimas silenciosas deslizarse por mis mejillas. Lágrimas de orgullo, de tristeza, de esperanza. Mi hija estaba encontrando su camino, no porque yo la guiara, sino porque le había permitido perderse primero. Esa noche, decidí que pronto sería el momento de revelar toda la verdad. Pero no todavía. Todavía no. El tiempo adquirió un ritmo extraño durante esos meses. Para Itzel, los días y las noches se habían invertido. Dormía cuando el sol brillaba y trabajaba bajo la luz artificial de las oficinas vacías. Para mí, las horas se estiraban en una espera paciente, observando la transformación gradual de mi hija. El trabajo de limpiadora había comenzado a cambiarla físicamente. Sus manos, antes suaves y cuidadas con manicuras semanales, ahora mostraban callosidades y pequeños cortes. Había perdido peso, pero ganado músculo. Su rostro, sin el maquillaje al que estaba acostumbrada, revelaba nuevas líneas, testimonio de preocupaciones recientes y noches de insomnio. Pero los cambios más profundos eran invisibles. La veía contar cuidadosamente cada peso antes de gastarlo, apreciando el valor real del dinero por primera vez en su vida. La escuchaba hablar con respeto de sus compañeras de limpieza, mujeres que siempre habían sido invisibles para ella en su vida anterior. Una noche, mientras compartíamos una cena sencilla antes de su turno, me contó sobre Rosa, una compañera de trabajo de 60 años que limpiaba oficinas desde hacía 3 décadas. Tiene 5 nietos a los que ayuda a criar, explicó Itzel, revolviendo distraídamente su sopa. Su hija trabaja 2 turnos como enfermera. Rosa me enseñó todos los trucos para limpiar más rápido y ahorrar energía. Dice que la diferencia entre terminar agotada o solo cansada está en la técnica. Parece una mujer sabia, comenté. Lo es, asintió Itzel. ¿Sabes? Antes habría pasado junto a alguien como Rosa sin siquiera notarla. Ahora me doy cuenta de cuánta dignidad hay en lo que hace, en cómo mantiene unida a su familia con un trabajo que la mayoría consideraría insignificante. Sonreí, reconociendo en sus palabras ecos de las enseñanzas de Esteban. Él siempre había insistido en que tratáramos a todos con el mismo respeto, independientemente de su trabajo o posición social. Tu padre estaría orgulloso de escucharte hablar así. Una sombra cruzó su rostro. He estado pensando mucho en papá últimamente, en cómo nunca pareció impresionado por Gael, a pesar de sus trajes caros y sus historias de éxito. Esteban veía a través de las apariencias, dije. Era su don especial. Y yo era ciega, murmuró Itzel, completamente ciega. Extendí mi mano sobre la mesa para tomar la suya.
Todos somos ciegos a veces, hija. Lo importante es recuperar la visión antes de que sea demasiado tarde. Esa misma semana, Itzel recibió una notificación legal. El banco iniciaría el proceso de embargo del penthouse en Polanco. Me lo comentó con una calma sorprendente mientras preparaba su uniforme para la noche. Era de esperarse, dijo, planchando meticulosamente el cuello de su camisa gris. De todas formas, era demasiado grande para una persona sola. ¿No te entristece perderlo?, pregunté, genuinamente curiosa. Reflexionó un momento antes de responder. Me entristece perder las vistas. Desde la terraza podía ver el amanecer sobre Chapultepec. Pero el lugar en sí, sacudió la cabeza. Nunca fue realmente un hogar. Era más bien un escenario donde Gael y yo interpretábamos el papel de pareja exitosa. Su intuición me sorprendió. Sin saberlo, había captado exactamente lo que Esteban siempre. Había pensado sobre el lujoso penthouse que él mismo, irónicamente, les había proporcionado. Además, continuó Itzel con una pequeña sonrisa, descubrí que puedo ver un amanecer igual de hermoso desde la azotea del edificio de oficinas cuando termino mi turno. Es el mismo sol, después de todo. Esa noche, después de que Itzel se marchó al trabajo, recibí una llamada inesperada de Tadeo. Tenemos noticias importantes, doña Jimena. La Policía Internacional ha detenido a Gael Montero en Montevideo. Estaba involucrado en un esquema de fraude inmobiliario. ¿Cómo afecta esto a Itzel?, pregunté. Mi preocupación inmediata. Positivamente. Con Gael bajo custodia y las evidencias de falsificación que hemos reunido, podemos proceder legalmente para liberarla de la mayoría de las deudas. Los tribunales verán claramente que fue víctima de fraude por parte de su esposo. Sentí un alivio inmenso, no por el dinero, que nunca había sido un problema real gracias a la previsión de Esteban, sino porque mi hija podría librarse del peso legal que Gael había puesto sobre sus hombros. ¿Cuándo podemos iniciar el proceso?, pregunté. Inmediatamente, si usted lo autoriza. Pero necesitaremos que su hija esté informada y participe. No podemos proceder sin su conocimiento. Respiré profundamente. El momento que había estado esperando finalmente había llegado. Prepare todos los documentos, Tadeo. Creo que es hora de revelar toda la verdad a Itzel. ¿Toda la verdad, doña Ximena? ¿Está segura? Toda, confirmé. Sobre las propiedades recuperadas, sobre la fortuna de Esteban, sobre el edificio de Polanco. Todo. Acordamos una reunión para 2 días después, en la oficina de Tadeo. Le explicaría a Itzel que había encontrado un abogado que podría ayudarla con sus problemas legales, sin revelar la extensión de lo que descubriría. Esa noche dormí profundamente por primera vez en meses. En mis sueños, Esteban caminaba por la playa de Tulum, sonriendo con aprobación mientras observaba el horizonte. Cuando me desperté, sentí una certeza absoluta de que había tomado la decisión correcta. Itzel regresó del trabajo particularmente exhausta esa mañana. Una de sus compañeras había faltado y tuvo que cubrir 2 áreas. Mientras le preparaba un té, le mencioné casualmente el tema. He estado pensando en tus problemas legales, hija. Creo que conozco a alguien que podría ayudarte. Levantó la mirada de su taza, sorprendida. ¿Un abogado? No puedo permitirme un abogado ahora, mamá. No te preocupes por eso. Es un viejo amigo que me debe algunos favores. ¿Podrías tomarte la tarde libre pasado mañana? Dudó un momento. Luego asintió. Hablaré con el supervisor. Tengo algunos días de descanso acumulados. Mientras la veía dirigirse a su habitación para descansar, pensé en cuánto había cambiado en tan poco tiempo. La Itzel de antes habría exigido saber más, habría cuestionado mis motivos, habría asumido control inmediato de la situación. Esta nueva Itzel confiaba en mí con una humildad que me conmovía profundamente. Pronto, hija, murmuré para mí misma. Pronto acabará esta prueba. El día de la reunión con Tadeo amaneció con una tormenta tropical que inundó las calles de la Ciudad de México. El taxi avanzaba lentamente entre el tráfico caótico y los charcos que parecían pequeños lagos. Itzel miraba por la ventana con expresión pensativa, vistiendo su único traje formal, guardado cuidadosamente desde sus días de trabajo en la galería de arte. ¿Estás nerviosa?, pregunté, notando cómo jugueteaba con el botón de su chaqueta. Un poco, admitió. Hace tiempo que no trato con abogados. Antes era Gael quien se encargaba de todo eso. Este es diferente, le aseguré. Tadeo es un hombre honesto y directo. Te gustará.
La oficina de Tadeo nos recibió con el aroma familiar a café recién hecho y cuero viejo. El abogado, impecablemente vestido como siempre, saludó a Itzel con una formalidad respetuosa, sin dejar entrever que conocía cada detalle de su vida financiera. «Es un placer conocerla al fin, señora Montero», dijo mientras nos invitaba a sentarnos. «Su madre me ha hablado mucho de usted». Itzel me dirigió una mirada interrogante, pero no dijo nada. Tadeo comenzó explicando que había revisado preliminarmente su situación legal y encontrado irregularidades significativas en varios documentos firmados por Gael. «Tenemos razones para creer que su esposo falsificó su firma en múltiples ocasiones», explicó, mostrándole algunos documentos donde las diferencias en las firmas eran evidentes incluso para un ojo no entrenado. Itzel observó los papeles con creciente asombro. «¿Cómo consiguió estos documentos?», preguntó finalmente, levantando la mirada hacia Tadeo. Él me miró, indicándome que había llegado el momento. Respiré profundamente. «Itzel, hay algo que debes saber», comencé. «Tadeo no es simplemente un amigo que me debe favores. Era el abogado personal de tu padre». Vi la confusión en su rostro, seguida lentamente por la comprensión. «¿Papá tenía un abogado personal? ¿Para qué?». Tadeo se levantó discretamente. «Las dejaré solas un momento», dijo dirigiéndose a la puerta. «Estaré afuera cuando me necesiten». Cuando la puerta se cerró tras él, tomé las manos de mi hija entre las mías. «Tu padre te dejó algo más que recuerdos, Itzel. Nos dejó a ambas mucho más de lo que jamás imaginamos». Durante la siguiente hora, le expliqué todo. El sobre que Esteban me había dejado, los documentos que revelaban nuestro verdadero patrimonio, cómo habíamos recuperado legalmente la casa de Tulum y el Valiant, y finalmente, la verdad sobre el edificio de Polanco. «¿Estás diciendo que somos ricos?», preguntó incrédula cuando terminé. «Tu padre lo era», corregí suavemente, «y ahora yo lo soy. Y algún día, todo será tuyo». Su rostro pasó por una cascada de emociones: asombro, confusión, incredulidad y finalmente, algo que no esperaba: ira. «¿Lo sabías todo este tiempo?», preguntó retirando sus manos de las mías. «Mientras yo limpiaba oficinas por las noches, mientras me preocupaba por deudas que podrías haber pagado con un solo cheque». Asentí, manteniendo la calma. «Lo sabía. Y decidí no intervenir». «¿Por qué?». Su voz se quebró. «¿Por venganza? ¿Porque vendí la casa y el auto?». «No, hija, por amor». Itzel se levantó bruscamente, caminando hacia la ventana. La lluvia seguía cayendo implacable sobre la ciudad, reflejando la tormenta emocional que se desarrollaba dentro de la oficina. «¿Amor?», repitió con amargura. «¿Qué clase de amor es ese, mamá?». «El tipo de amor que tu padre siempre quiso darte», respondí con calma. «El que enseña, no el que rescata. El que fortalece, no el que debilita». Se volvió hacia mí, las lágrimas mezclándose con la ira en su rostro. ¿Y qué se suponía que debía aprender? ¿Humildad? ¿Pobreza? «Valor», dije simplemente. «El valor de lo que habías perdido, el valor de la familia, del respeto, de la responsabilidad, el valor de ganarte tu propio camino». Itzel se quedó en silencio, procesando mis palabras. Fuera, un trueno retumbó en la distancia. «La casa y el auto», murmuró finalmente. «¿De verdad los recuperaste?». «Hace meses. El Valiant está en un depósito seguro, y la casa de Tulum está exactamente como la recordabas, esperándote». Se dejó caer nuevamente en la silla, abrumada. «¿Y el penthouse? ¿Realmente vivo en un edificio que te pertenece?». «Que nos pertenece», corregí. «Es parte de nuestro patrimonio familiar». Itzel sacudió la cabeza, como intentando ordenar sus pensamientos. «Es demasiado para procesar», dijo finalmente. «Toda mi vida ha sido una especie de ilusión. Papá nos hizo creer que éramos de clase media, que teníamos que cuidar cada peso. Y gracias a eso creciste sin sentirte con derecho a nada», completé. «Fue su mayor regalo para ti, aunque no lo entiendas ahora». Permanecimos en silencio varios minutos. La lluvia había amainado, dejando tras ella ese olor característico a tierra mojada que se filtraba incluso en la oficina cerrada. «¿Qué pasará ahora?», preguntó. Finalmente Itzel. «¿Vas a resolverlo todo? ¿Pagar las deudas? ¿Recuperar el penthouse? ¿Arreglar mi vida?». La miré detenidamente antes de responder. En sus ojos, tan parecidos a los de Esteban, vi una mezcla de vulnerabilidad y fortaleza recién descubierta. «Eso depende de ti», dije. «Puedo hacerlo si es lo que realmente quieres.
o podemos encontrar otro camino. Itzel me sostuvo la mirada, y por primera vez en mucho tiempo sentí que realmente nos veíamos la una a la otra, sin las capas de expectativas y roles que habían definido nuestra relación durante décadas. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente. Asentí, respetando su decisión. Había esperado meses, podía esperar un poco más. Todo el que necesites, hija, todo el que necesites. Los días siguientes transcurrieron en un extraño limbo. Itzel había pedido una semana libre en su trabajo de limpieza, tiempo que pasaba mayormente encerrada en su habitación o dando largos paseos solitarios por el barrio. Apenas hablábamos, no por hostilidad, sino porque ambas necesitábamos espacio para procesar lo ocurrido. Una tarde la encontré en el estudio de Esteban, examinando detenidamente los documentos que yo había guardado en el mismo lugar donde encontré el sobre original. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo sin levantar la vista de los papeles. Por supuesto. Si nunca hubiera vendido la casa y el Valiant, si nunca hubiera regresado arruinada, ¿me habrías contado algún día sobre todo esto? La pregunta me tomó por sorpresa. No. Era algo que hubiera considerado. No lo sé, respondí honestamente. Creo que tu padre quería que lo supieras eventualmente, pero en el momento adecuado, quizás cuando fueras mayor, o cuando él sintiera que estabas preparada. Asintió lentamente, como si mi respuesta confirmara algo que ya sospechaba. Siempre me trató como a una niña, murmuró. Incluso después de casarme, de tener mi propia vida, seguía protegiéndome, ocultándome cosas por mi propio bien. No era solo por ti, dije, sentándome en el sillón frente a ella. Era por nosotros, por la familia que construimos. Quería que valoráramos lo que teníamos, no lo que podíamos comprar. Itzel levantó la mirada, con una nueva comprensión iluminando sus ojos. Como yo nunca hice con Gael, dijo quedamente. Siempre admiré sus posesiones, su estatus, su capacidad para comprar lo que quisiera. Nunca miré realmente quién era. El silencio que siguió fue cómodo, reflexivo. Afuera, el jacarandá proyectaba sombras danzantes sobre la alfombra del estudio mientras el viento mecía sus ramas. Esa noche, Itzel preparó la cena. Era un gesto simple pero significativo. En las semanas que llevaba viviendo conmigo, yo había sido quien cocinaba siempre. La observé moverse por la cocina con una confianza nueva, preparando una receta de pasta que recordaba de su infancia. Mamá, dijo mientras cenábamos, he tomado algunas decisiones. Dejé mi tenedor y le di toda mi atención. Te escucho. Primero, voy a seguir trabajando como limpiadora, al menos por ahora. No era lo que esperaba oír. ¿Por qué? Ya no necesitas ese trabajo. Lo necesito, aunque no por el dinero, explicó. Me recuerda cada día lo que es realmente importante. Me mantiene con los pies en la tierra. Asentí, comprendiendo y respetando su decisión. Segundo, quiero que Tadeo proceda con los trámites legales para librarme de las deudas fraudulentas de Gael, pero las que firmé conscientemente, las pagaré yo misma, con mi propio sueldo. Eso podría tomar años, observé. Lo sé, y estoy dispuesta a dedicar ese tiempo. Es mi responsabilidad. Su determinación me recordó tanto a Esteban que sentí un nudo en la garganta. Y tercero, continuó, con un brillo especial en los ojos, quiero visitar la casa de Tulum. Contigo, este fin de semana, si es posible. Sonreí, sintiendo que un ciclo comenzaba a cerrarse. Me encantaría, hija. 2 días después, Tadeo nos recibió nuevamente en su oficina. Esta vez, el ambiente era completamente diferente. Itzel entró con paso seguro, saludó al abogado con confianza y se sentó a la mesa de reuniones como una igual, no como una suplicante. He revisado todos los documentos, dijo sin preámbulos. Entiendo nuestra situación financiera y legal. Antes de proceder, quiero dejar claras mis condiciones. Tadeo me miró brevemente, sorprendido por este cambio. Luego asintió hacia Itzel. La escucho, señora Montero. Ya no soy Montero, corrigió firmemente. Vuelvo a ser Itzel Aguirre. Iniciaré los trámites de divorcio inmediatamente. Muy sensato, aprobó Tadeo. Dado que su esposo enfrenta cargos criminales, será relativamente sencillo. Segundo, quiero que proceda con la invalidación de todos los documentos donde mi firma fue falsificada, pero aquellos que firmé conscientemente, por negligencia o exceso de confianza, los asumiré personalmente. Tadeo frunció el ceño. Eso no sería necesario. Legalmente,
podríamos argumentar, no se trata de legalidad, lo interrumpió Itzel. Se trata de integridad. El abogado asintió, respetando su posición. Y finalmente, continuó mi hija, quiero establecer un fideicomiso con parte del patrimonio familiar para crear un refugio para mujeres en situación vulnerable. Específicamente, mujeres que han sido víctimas de fraude o abuso económico por parte de sus parejas. Esta última petición me sorprendió completamente. Era un giro que no había anticipado, y sin embargo, parecía perfectamente adecuado. Itzel había encontrado una forma de transformar su dolor en propósito. Es un proyecto ambicioso, comentó Tadeo. ¿Tiene alguna ubicación en mente? Itzel me miró, buscando mi aprobación. Estaba pensando en la casa de Tulum, dijo. Si mi madre está de acuerdo, por supuesto. Sentí que mis ojos se llenaban de lágrimas, no de tristeza, sino de un orgullo tan profundo que apenas podía contenerlo. Esteban estaría encantado, dije, tomando su mano sobre la mesa, y yo no podría estar más de acuerdo. Tadeo carraspeó, visiblemente conmovido, aunque intentaba mantener su compostura profesional. Puedo preparar los documentos necesarios para todo lo que ha mencionado, dijo. Tomará algún tiempo, pero es perfectamente factible. Cuando salimos de la oficina, el cielo de la Ciudad de México estaba excepcionalmente claro. Los volcanes se perfilaban nítidos en el horizonte, como si la naturaleza misma celebrara nuestro nuevo comienzo. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dijo Itzel mientras caminábamos hacia el taxi. Gael siempre dijo que quería liberarme de la vida modesta que llevaba con ustedes, y al final fue precisamente perderlo todo lo que realmente me liberó. La abracé en plena calle, sin importarme los transeúntes que nos miraban con curiosidad. Mi hija había encontrado su camino de regreso, no al dinero o al confort, sino a los valores que realmente importaban. Y en ese momento supe que Esteban, dondequiera que estuviera, sonreía con aprobación. El regreso a Tulum fue como un viaje en el tiempo. La casa, exactamente como la recordábamos, parecía darnos la bienvenida con sus paredes encaladas y sus ventanas azules mirando hacia el mar. El olor a salitre y el sonido constante de las olas nos recibieron como viejos amigos que nunca partieron. Itzel recorrió cada habitación en silencio reverente, pasando sus dedos por los muebles sencillos, las hamacas tendidas en la terraza, los libros desgastados en los estantes. Me quedé atrás, permitiéndole redescubrir este espacio que tanto significaba para ambas. Es más pequeña de lo que recordaba, comentó cuando finalmente nos sentamos en la terraza, contemplando el atardecer sobre el Caribe. Pero de alguna manera, contiene más. Sabía exactamente a qué se refería. La casa no era impresionante por sus dimensiones o lujos, sino por la densidad de recuerdos que albergaba cada rincón. Esa noche, bajo un cielo estrellado tan brillante que parecía irreal para quienes vivíamos en la contaminada Ciudad de México, Itzel me habló de sus planes para el refugio. No quiero que sea un lugar triste, explicó mientras compartíamos una botella de vino blanco. Quiero que sea un espacio de sanación y renacimiento, como lo fue para mí, un lugar donde las mujeres puedan recordar quiénes eran antes de que alguien más definiera su valor. Es un hermoso propósito, dije sinceramente. ¿Cómo lo llamarás? Reflexionó un momento, mirando hacia el horizonte donde el mar y el cielo se fundían en la oscuridad. Manos que limpian, respondió finalmente, porque a veces necesitamos quitar capas de dolor y engaño para encontrar nuestra verdadera esencia. El nombre me conmovió por su sencillez y profundidad. Era un reflejo perfecto del viaje de Itzel, de la mujer que había permitido que otros definieran su vida a la que ahora tomaba el control con sus propias manos, limpiando no solo espacios físicos, sino emocionales. Los días en Tulum pasaron con una dulce lentitud. Caminábamos descalzas por la playa, nadábamos en las aguas cristalinas, cocinábamos pescado fresco comprado a los carí, pescadores locales. No hablábamos del pasado ni hacíamos planes concretos. Simplemente estábamos presentes, redescubriéndonos como madre e hija, como mujeres, como amigas. Una mañana encontré a Itzel sentada en la arena frente a la casa, dibujando planos improvisados en una libreta. ¿Qué haces?, pregunté, sentándome a su lado. Imagino cómo podríamos adaptar la casa para el refugio, respondió, mostrándome sus bocetos. Necesitaríamos ampliar esta zona para crear más habitaciones, y quizás
convertir el patio trasero en un huerto comunitario. ¿Has considerado que podríamos comprar la propiedad vecina? Sugerí. Está abandonada desde hace años. Tadeo podría averiguar quién es el propietario. Sus ojos se iluminaron con la posibilidad. ¿De verdad? Eso sería perfecto. Podríamos conservar esta casa casi intacta, como el corazón del proyecto, y expandirnos hacia el terreno contiguo. Observé su entusiasmo con una mezcla de orgullo y asombro. Esta era una Itzel que nunca había visto antes, apasionada no por posesiones o apariencias, sino por un propósito mayor que ella misma. ¿Sabes?, dije después de un momento. Creo que Tadeo tiene razón. No eres solo la hija de Esteban, eres su viva imagen. Se quedó quieta, visiblemente conmovida por la comparación. Eso es lo más bonito que me han dicho jamás, murmuró, con la voz quebrada por la emoción. Nuestro último día en Tulum, Itzel insistió en preparar una pequeña ceremonia al atardecer. Colocó 2 sillas en la playa, justo, donde las olas apenas alcanzaban a rozar la arena, y sirvió 2 copas de vino. Por papá, dijo, levantando su copa. Por su último y más grande regalo. Por Esteban, respondí, chocando suavemente mi copa con la suya. No me refiero al dinero, aclaró. Me refiero a la lección, a la oportunidad de perderlo todo para encontrar lo que realmente importa. Bebimos en silencio, contemplando cómo el sol se hundía en el horizonte, pintando el cielo de naranjas y púrpuras imposibles. Y por ti, mamá, añadió después de un momento, por tener la sabiduría y el valor de no rescatarme cuando era exactamente lo que necesitaba. Sentí lágrimas silenciosas deslizarse por mis mejillas, pero no las sequé. Eran el tipo de lágrimas que merecen ser sentidas en toda su plenitud. Por nosotras, respondí simplemente, por el camino que nos queda por recorrer juntas. Cuando el último rayo de sol desapareció en el horizonte, Itzel se levantó y caminó hasta la orilla. La observé quitarse los zapatos y sumergir sus pies en el agua, con los brazos extendidos como si abrazara al océano entero. Su silueta recortada contra el cielo crepuscular me recordó a la niña que una vez construyó castillos de arena en este mismo lugar, soñando con reinos imaginarios donde todo era posible. Pero ahora no era una niña quien estaba de pie frente al mar. Era una mujer que había atravesado su propia tormenta y emergido más fuerte, más sabia, más auténtica. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo cuando regresó a mi lado. Una parte de mí está agradecida por todo lo que pasó, por la traición de Gael, por la venta de la casa, por haber tocado fondo. Fue el mejor y más doloroso despertar que podría haber tenido. Asentí, comprendiendo perfectamente lo que quería decir. A veces, los regalos más valiosos vienen envueltos en el papel más áspero. Mañana volvemos a la ciudad, dije. ¿Estás lista? Sí, respondió con una seguridad que me llenó de orgullo. Tengo un trabajo de limpieza que me espera y un futuro que construir. El regreso a la Ciudad de México fue menos difícil de lo que anticipábamos. Traíamos con nosotras algo de la paz de Tulum, como si hubiéramos guardado un poco de arena blanca y cielo azul en nuestros bolsillos para los días grises. Itzel volvió a su trabajo de limpieza, pero ahora con un propósito claro y una dignidad renovada. Sus compañeras notaron el cambio. La forma en que ahora hablaba de futuro, de proyectos, de posibilidades. Rosa, la mujer mayor que le había enseñado los trucos del oficio, se convirtió en su confidente y, eventualmente, en la primera colaboradora para el refugio de Tulum. Tiene experiencia administrativa, me explicó Itzel una noche mientras revisábamos los primeros borradores formales del proyecto. Antes de dedicarse a la limpieza, trabajaba en una oficina gubernamental. Conoce todos los trámites y papeleos necesarios para una organización sin fines de lucro. Parece la persona ideal, comenté, genuinamente impresionada por cómo Itzel había descubierto este talento oculto en alguien que muchos habrían ignorado. Los meses siguientes transcurrieron en un torbellino de actividad. Tadeo gestionó la compra de la propiedad vecina a nuestra casa en Tulum. Itzel finalizó su divorcio de Gael, quien seguía enfrentando cargos en Uruguay. Las deudas fraudulentas fueron anuladas legalmente y las legítimas reestructuradas en un plan de pago que Itzel insistía en cumplir con su propio sueldo. No es por orgullo, me explicó cuando intenté convencerla de que usara parte de su herencia para liberarse de esa carga. Es por integridad.
Necesito saber que puedo hacerlo por mí misma. Y lo estaba haciendo. Mes a mes, con disciplina y determinación, reducía sus deudas mientras simultáneamente avanzaba con los planes para el refugio. Era como si hubiera descubierto una reserva inagotable de energía y propósito. Una tarde, mientras compartíamos un café en la terraza, me mostró el logotipo que había diseñado para Manos que limpian. 2 manos estilizadas formando una casa, con una ola de mar en el fondo. Es precioso, dije sinceramente. Captura perfectamente la esencia del proyecto. Quiero que sea un símbolo de esperanza, explicó. Algo que las mujeres reconozcan como un espacio seguro, donde pueden reconstruirse sin juicios ni presiones. El primer aniversario de la muerte de Esteban llegó con la primavera. Decidimos conmemorarlo no con una visita al cementerio, sino con un viaje rápido a Tulum para ver el avance de las obras de remodelación. La casa original permanecía intacta, como habíamos acordado, pero la propiedad vecina se estaba transformando en un complejo modesto pero funcional. 5 habitaciones adicionales, una cocina comunitaria, una sala de reuniones y un huerto que ya comenzaba a dar sus primeros frutos. Estará listo para finales de verano, anunció el arquitecto, un joven talentoso que había reducido considerablemente sus honorarios cuando conoció el propósito del proyecto. Esa noche, sentadas en la terraza de siempre, con el sonido familiar de las olas como música de fondo, Itzel me entregó un sobre. «¿Qué es esto?», pregunté, intrigada por su expresión solemne. «Ábrelo cuando estés lista», respondió, usando exactamente las mismas palabras que Esteban había empleado conmigo. Dentro del sobre encontré un documento legal. Itzel había nombrado la casa principal Casa Esteban y había establecido que yo tendría derecho a usarla como residencia personal en cualquier momento, independientemente del funcionamiento del refugio. «Es tu casa, mamá», dijo cuando levanté la mirada conmovida. «Siempre lo será. El refugio puede funcionar perfectamente con las instalaciones nuevas. Este espacio, estos recuerdos, te pertenecen». La abracé con fuerza, incapaz de expresar con palabras lo que sentía. Mi hija, la misma que una vez había intentado vender esta casa sin consultarme, ahora me la devolvía con un gesto que reflejaba perfectamente su transformación. El refugio Manos que Limpian abrió sus puertas oficialmente en agosto, recibiendo a sus primeras 3 residentes, mujeres de diferentes edades y circunstancias que compartían la experiencia de haber sido víctimas de abuso económico por parte de sus parejas. Itzel y Rosa las recibieron con la misma calidez y respeto que caracterizaría al proyecto en los años venideros. Yo observaba desde cierta distancia, orgullosa pero consciente de que este era el proyecto de Itzel, no el mío. Mi hija había encontrado su vocación, su propósito, su forma de transformar su dolor en algo hermoso y útil para otras. Una noche, mientras cenábamos en la terraza después de un día intenso de actividades en el refugio, Itzel me hizo una pregunta inesperada. «¿Crees que algún día podré perdonar completamente a Gael?». Reflexioné antes de responder, observando las estrellas que salpicaban el cielo tropical. «El perdón no es algo que debas a nadie más que a ti misma», dije finalmente. «No es una declaración. Es un proceso, y creo que ya has comenzado ese proceso al transformar lo que él te hizo en algo que ayuda a otras». Asintió, considerando mis palabras. «Sabes, a veces pienso que debería agradecerle», dijo con una pequeña sonrisa irónica. «Sin su traición, sin haber tocado fondo, nunca habría descubierto mi verdadera fuerza, nunca habría creado este lugar. Quizás la verdadera venganza es precisamente esa», sugerí. «No el odio ni el resentimiento, sino la transformación, convertir el daño en crecimiento, la pérdida en ganancia». Itzel levantó su copa en un brindis silencioso y supe que había comprendido la lección final, la más importante, que nuestro valor no reside en lo que otros nos hacen, sino en lo que nosotros hacemos con ello. El amanecer nos encontró caminando descalzas por la playa, con el agua tibia lamiendo nuestros pies y la brisa marina despeinando nuestro cabello. Frente a nosotras, el horizonte se teñía de rosa y dorado, anunciando un nuevo día, una nueva oportunidad, una página en blanco tan inmaculada como la arena, que se extendía a nuestro alrededor. «¿Sabes qué es lo más curioso?», dijo Itzel,
entrelazando su brazo con el mío. Al final, nunca se trató de dinero o propiedades. Se trataba de descubrir quiénes somos realmente cuando todo lo externo desaparece. Tu padre siempre lo supo, respondí, sintiendo la presencia de Esteban tan vívidamente como si caminara junto a nosotras. Por eso vivimos como vivimos, por eso te crió como te crió, y por eso tú me enseñaste la lección más difícil cuando más la necesitaba, añadió, apretando mi mano con cariño. No salvándome, sino permitiéndome salvarme a mí misma. Caminamos en silencio hasta que el sol emergió completamente del mar, bañándonos con su luz dorada. No necesitábamos más palabras. El viento, las olas, la arena bajo nuestros pies. Todo hablaba un lenguaje más antiguo y profundo que cualquier conversación. En ese momento, bajo el cielo infinito de Tulum, éramos simplemente dos mujeres que habían atravesado una tormenta y encontrado no solo la orilla segura, sino también la fuerza para construir algo nuevo y hermoso con los restos del naufragio. Y esa, pensé mientras observaba a mi hija sonreír al horizonte, era la verdadera herencia de Esteban. No el dinero ni las propiedades, sino la capacidad de transformar las pérdidas en ganancias, los finales en comienzos, la traición en redención, arena blanca bajo nuestros pies, página nueva ante nuestros ojos, y un futuro tan vasto y lleno de posibilidades como el mar que se extendía hasta donde alcanzaba la vista.